Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Ya saben, el neoliberalismo llegó a Ecuador con el Plan Cóndor y por eso desde ese momento pues tenemos una gran resistencia a este modelo de gobierno. El Plan Cóndor se aplicó en Chile, Paraguay, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia. Y tuvo como consecuencia muchos desaparecidos, muchos muertos, una violencia estatal que se llama el terrorismo de Estado. Fue el uso del terrorismo de Estado para frenar la expansión comunista luego de la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam en 1973, porque el neoliberalismo llega en Ecuador y en América Latina en 1974 con Henry Kissinger, el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en la época de Nixon, que firmó la paz en Vietnam. Pero hoy hablaremos acerca de lo que sucedió ya en el gobierno de Rafael Correa y cuál es la primera peste que llegó en la época de Rafael Correa. Pues la primera peste que llegó en la época de Rafael Correa fue el H1N1 o la gripe porcina. Esta fue la primera peste que llegó y que se expandió de manera global, igualmente de origen asiático, y que creó un pánico golpeando fundamentalmente al país de México. México, que vivía del turismo, prácticamente se vio económicamente golpeado y con tal severidad que su economía y su estabilidad se vinieron abajo, dando paso a una expansión del narcotráfico, porque la crisis económica generada por el H1N1 creó una ola de pobreza, una ola migratoria que terminó en la expansión del narcotráfico en México. En Ecuador llega en el año 2008 y en aquel momento sorprende a todos, y para los médicos que estábamos atendiendo en los hospitales, se vivía lo que se vivió aquí en el comienzo de la cuarentena. No hubo una cuarentena, pero sí hubo lo que hubo es un distanciamiento social y el uso de algunas medicinas que eran retrovirales fundamentalmente para combatir a la pandemia, que tuvieron relativamente éxito. La vacuna contra el H1N1 no llegó porque la epidemia de H1N1 desapareció antes de que se pudiera salir al mercado la vacuna. Esta desaparición del H1N1 sorprendió a todo el mundo y nos hizo pensar en algún momento que las enfermedades de tipo respiratorio viral podían ser autolimitadas. Pero cuando llega el COVID-19, la situación cambia dramáticamente. Hoy el COVID-19 no solamente que parece que es una epidemia con la que tendremos que vivir por el resto de nuestros días, igual que se vive con lo que se llama la gripe estacionaria, para lo cual es necesario ponerse cada año una vacuna en las personas mayores de 65 años o que se encuentran inmunodeprimidas. La aparición del H1N1 produjo en Ecuador también un impacto económico importante en un momento en el que Ecuador tenía un momento de bonanza, porque en Estados Unidos se había producido la crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria se propagó por Europa y esta crisis inmobiliaria tuvo la característica de que eran préstamos que hacían los bancos a personas que no podían pagar, y estos préstamos se convirtieron en casas. Las casas fueron hipotecadas, luego los bancos tenían la hipoteca completa de las casas y la gente había perdido todos sus ahorros y los bancos no podían vender las casas sino a un precio completamente bajo,
lo que hacía que las deudas de los acreedores, de las deudas de los deudores, fueran realmente interminables. Esto se propagó a España, y en España muchos ecuatorianos pasaron por la misma crisis inmobiliaria. Esta crisis inmobiliaria les quitó los pisos que habían estado pagando y que ellos pretendían llegar a ser propietarios, y perdieron ese dinero. Y hubo un banco, el Banco del Pichincha, que inclusive intentó comprar la deuda de los ecuatorianos para hipotecar los bienes que ellos o sus familias pudiesen tener en Ecuador. Esto fue impedido por Rafael Correa, y el señor Fidel Egas no pudo hacer un festín en esta crisis inmobiliaria. La crisis inmobiliaria no afectó a Ecuador porque el endeudamiento de bienes inmobiliarios en Ecuador era un endeudamiento a personas que podían pagar. No eran esta búsqueda y esta cacería de cualquier persona, porque se presumía que cualquier persona podía comprar una casa en Estados Unidos. La crisis inmobiliaria a su vez significó el fin de los backpackers, que eran muchachos que podían viajar por el mundo con una mochila luego de haber trabajado 6 meses en sus países, ahorrado, y con esos 6 meses podían viajar también hasta 6 meses por cualquier parte del mundo donde las monedas fueran muy bajas en relación al dólar. Países como Guatemala, Bolivia y Ecuador, que eran los países que tenían las monedas con el mayor canje, es decir, con el precio más bajo respecto al dólar, resultaban paraísos para ellos. Podían venir y comer por $1, dormir por $1, y eso era algo inaudito para en sus países, ¿no? En cambio nosotros padecíamos porque lo que nos pagaban era tan malo, tan poco, que no nos ayudaba a salir de la pobreza. En estas circunstancias se presentó la crisis del H1N1. Ecuador en ese momento tenía el petróleo a más de $100, y además había logrado renegociar la deuda externa con los países acreedores, y había logrado comprar algunos de estos bonos de la deuda externa a precio de gallina apestada, luego de que el gobierno de Rafael Correa afirmara que no iba a pagar por esos bonos. Inmediatamente cayeron los bonos en el precio del mercado internacional, y como consecuencia de eso fue posible al gobierno de Rafael Correa comprar los bonos de la deuda, que en su mayoría eran de tenedores ecuatorianos, de bancos y de empresas ecuatorianas, e inclusive la Iglesia Católica, que tenían la mayor cantidad de bonos de la deuda externa. Es decir, que vivían de esos bonos, que lucraban de esos bonos que habían sido vendidos en los gobiernos anteriores a un precio muy bajo y que pagaban altísimos dividendos. Esto significaba una sobreexplotación del Ecuador, no solo por el precio del petróleo, sino por el precio de los bonos y por los malos salarios que se pagaban en Ecuador. Cuando llega Rafael Correa, supera esas vicisitudes, logra despegar la economía ecuatoriana y comienza una gran inversión en la obra pública, creando numerosos hospitales, centrales hidroeléctricas, carreteras, que fue con lo que empezó. Luego continuó con colegios, hospitales, edificios públicos, la red de internet, la red de distribución del sistema eléctrico nacional, creación de puertos, aeropuertos. Todo esto
cambió la imagen de Ecuador y la ocupación del espacio físico, permitiendo a los ecuatorianos llegar con sus productos a los mercados tanto nacionales como internacionales, porque la agilidad en el transporte se multiplicó, al igual que la agilidad en las comunicaciones. Desaparecieron aquellos periodos en los cuales por meses no teníamos las 24 horas electricidad, porque en cada sequía teníamos una deficiencia total de energía eléctrica que hacía muy difícil las exportaciones. Si no, recordemos lo que pasó en 1996-95, cuando tuvimos la gran sequía y fue necesario crear una hora llamada la hora de Sixto, en la que la gente tenía que levantarse a las 5 de la mañana para ir a clases, y se adelantó una hora el horario de Ecuador. Así, en estas condiciones y en este ambiente favorable económicamente, fue posible enfrentar la gran epidemia del H1N1, que en la frontera norte, donde me encontraba trabajando en la zona de la Concepción luego y más tarde en la zona de Guayupe, fueron de suma importancia y de suma trascendencia. Muchas gracias.